Hola, buenos días a todos, el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Romanos. Hoy empezamos el capítulo 7 y Pablo nos da aquí una demostración de la gracia de Dios y cómo nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos ahora bajo la gracia. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos hable por medio de su palabra. Padre, yo te doy gracias, Señor mío, que seas tú hoy, Señor, te pido, glorificado en nuestras vidas. Te doy gracias por este nuevo día que nos has otorgado, por tu gracia, por tu misericordia, que es nueva y fresca para cada uno de nosotros, tu amor que es eterno. Gracias te damos, Señor, esta mañana. Pido ahora, Señor, que seas tú preparando cada uno de nuestros corazones, nuestras mentes dirigidas por tu Espíritu Santo para entender y comprender, que nos dé revelación de la realidad, de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Padre, yo pido que me uses como tu instrumento, reconociendo mi humanidad y limitaciones. Me someto a tu dirección, Espíritu Santo, para que tú traigas a memoria versículos y pasajes que respalden este mensaje, que se correlacionen a nuestras vidas hoy, y que así todos nosotros, tu pueblo, seamos, Señor, instruidos por tu palabra, edificados en la fe, y que tú, solamente tú, mi Señor, recibas toda la gloria. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén. Bueno, continuamos ahora en este capítulo 7. En el capítulo 6 vimos cómo Pablo nos habló acerca de cómo nosotros ya, desde que recibimos a Cristo, hemos sido hechos nueva criatura, hemos muerto al pecado. El hombre viejo ya no vive. El hombre viejo debe estar crucificado con sus pasiones y delitos, dice claramente, con todo eso y sus deleites también y todos los impulsos que pues el cuerpo humano y la mente humana, la mente carnal, pues trae. Así, ahora aquí Pablo nos muestra una analogía usando el matrimonio, la ley del matrimonio, como pues un ejemplo de la libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús. En el capítulo anterior nos dice que hemos muerto al pecado, y en el versículo 22 del 6, del capítulo 6 y 23 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vimos anteriormente que hemos muerto al pecado, nos identificamos con la muerte de Jesús en el bautismo, nos identificamos con su sepultura cuando murió, cuando descendimos al agua, y cuando ascendemos del agua nos identificamos ahí con su resurrección a vida nueva, vida eterna. Jesús mismo nos ha dado vida. Entonces, ahora Pablo aquí pues nos muestra esta analogía y empieza, vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Aquí se estaba dirigiendo a aquellos que todavía observaban la ley, conociendo la ley y conociendo también que por medio de la fe en Jesús nacen del Espíritu, aún continuaban en lo de la ley, aferrándose a tratar de cumplir la ley. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, o sea, tiene control y dominio del hombre, entre tanto que este hombre vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero dice, si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Un hombre muerto pues ya no tiene que dar cuentas de la ley. A Dios le vamos a dar cuentas cuando muéramos. La palabra de Dios en 2 Corintios nos dice que todos nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestras obras, de lo que hicimos
mientras vivíamos en este cuerpo. Pero ya un hombre muerto, pues ya, ¿qué le hace la ley? Nada. No puede tener dominio ni ejercer autoridad sobre ese hombre. Y de la misma manera, cuando una mujer está casada con alguien, está ligada a ese hombre mientras este hombre vive. Ya muerto, dice claramente, si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, así como esta mujer, o el ejemplo de la mujer, que el marido muere, o el hombre que muere también, el viejo hombre, entre tanto que este vive, se puede la ley enseñorear o tener dominio, control, autoridad sobre él, pero no después de muerto. Igual la mujer es libre cuando el marido muere. Si yo muriera, mi esposa es libre para hacer lo que ella quiera. Y aún viviendo yo, pues ella tiene libertad en Cristo. Amén. No soy de esos maridos de que no puedes hacer esto, no vayas allá. No. Tenemos que vivir en la gracia de Dios, observando y cuidando de agradar a Dios en todo lo que hacemos. Ahora, continuando en nuestro versículo 3, dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, dice claramente, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces aquí vemos la libertad de una mujer cuando el marido muere, puede volverse a casar con alguien más. Sin embargo, si aquí dice, si el marido vive, pues sería llamada adúltera. En ese entonces la ley prohibía que se volviera a casar la mujer. Sin embargo, el marido le podía dar una carta de divorcio a la mujer y irse con otra y casarse. Pero la mujer era considerada mucho menos, entonces la tenían en bajo estima y doblegada en cierta forma. Mientras el marido vivía, ella estaba obligada a no casarse. ¡Qué tremendo es eso! Así también ahora nos dice claramente en el versículo 4, vosotros, ¿a quién se refiere? A los cristianos, a los que han creído y recibido a Jesús. Así también ahora dice, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, dice, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Notemos aquí cómo Pablo continúa enfatizando el hecho de que como cristianos ahora ya hemos muerto tanto al pecado como a la ley. Los que hemos recibido la gracia por medio de la fe en Jesucristo, hemos ya muerto juntamente con Él, pero hemos también sido hechos nuevas criaturas. Se nos ha dado vida en Cristo Jesús. Hemos, como quien dice, hemos sido resucitados a nueva vida en el Espíritu, en Cristo Jesús. La ley no tiene poder, no tiene dominio y no tiene autoridad sobre nosotros, porque así igualmente como pues la mujer ya no tiene qué obligación mientras el marido muere, la ley no tiene poder sobre nosotros. Como hemos muerto al pecado, así también hemos muerto entonces a la ley, con todos sus preceptos, con todas sus obligaciones, cuando estamos en Cristo Jesús. Jesús murió y cumplió todos los requisitos de la ley. En la cruz, Él pagó el precio por nuestros pecados. Había cristianos que continuaban aún, observando, tratando de vivir conforme a la ley. Y quiero que vayan conmigo al libro de Gálatas. En Gálatas 2, primeramente, quiero que vayan conmigo en el versículo. ¿Están ahí conmigo? Voy a ver primeramente lo que dice Pablo, del 18 en adelante. Porque si las cosas que destruí, o sea, la ley, que él vivía bajo la ley, ya se deshizo de ella, por decir, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, dice, transgresor me hago, porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo carnal, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
No desecho la gracia de Dios, dice Pablo, y nosotros no debemos desechar la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo a los Gálatas les está diciendo que él mismo no podía volver a edificar ese régimen y ese sistema de la ley en su propia vida, porque entonces verdaderamente estaría transgrediendo, sería transgresor no solamente de la ley, sino de la gracia de Dios. Volviendo a nuestro capítulo 7, el versículo 5 nos dice claramente, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ok, el pecado y la ley ya no se enseñorean de nosotros, porque ahora somos libres. Jesús pagó por nuestra libertad. Antes éramos, por decir así, y hablando con los romanos y aquellos judíos, les decía que eran esclavos de la ley, ¿verdad? Les servían, esclavos del pecado, servían al pecado, y nosotros también servíamos al pecado. Pero Jesús vino a darnos libertad, nos vino a dar nueva vida, y ahora vivimos para Él, le servimos a Él, le seguimos a Él. Si de veras Él pagó el precio, como nos dice en 1 Corintios 6, porque por este precio habéis sido comprados, dice. Glorificar a Dios en vuestros cuerpos. En 1 de Pedro 3:18 dice que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, que heredamos, que recibimos de nuestros padres carnales, terrenales, no con cosas que perecen, con oro y plata, sino con la preciosa sangre de Jesús, de Cristo, como de un cordero perfecto, ya preparado de antes de la fundación del mundo, para morir por nosotros. Dios, en su plan redentor, entregó a su Hijo Jesús por ti, para pagar por tus pecados, por mí y por todo el mundo. Pero solamente los que recibimos por fe a Jesús y recibimos esa gracia que Dios nos ofrece y nos otorga cuando creemos en Jesús, es cuando verdaderamente somos redimidos. La palabra redimido quiere decir rescatado. Somos rescatados así como un objeto es rescatado o un esclavo es rescatado. Entonces ahora somos de Cristo, le pertenecemos a Él para llevar fruto que glorifique a Dios. Hablando de fruto, ya vemos que en el capítulo 6, en el 22, mencionó fruto. Aquí también mencionó fruto en el 4 y continúa hablando de que llevemos fruto en el 5 y aún en el 6, porque nosotros debemos llevar fruto que manifieste que Dios ha obrado en nosotros. El fruto del Espíritu es obra de Dios. El fruto del Espíritu nos dice claramente Pablo en Gálatas 5, nos dice del 22 en adelante: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, si el Espíritu nos ha vivificado, está diciendo Pablo, andemos también o vivamos entonces también por el Espíritu. Es lo que debemos hacer. Ahora, en Juan 15, hablando de fruto, Jesús nos da la analogía, se presenta a sí mismo como la vid verdadera. Este es un pasaje muy especial para mí y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve, ¿qué? Más fruto. El deseo de Dios es que todos nosotros como cristianos llevemos fruto, le representemos en esta sociedad en que vivimos con ese fruto que manifiesta en nuestras vidas que Dios ha hecho una obra de adentro afuera.
ha cambiado nuestro corazón, ha cambiado nuestro mismo espíritu y se manifiesta exteriormente. Ya vosotros, dice, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y la instrucción aquí en el 4 dice, permaneced en mí. ¿Cómo vamos a llevar fruto? Permaneciendo en Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nos lo dice aquí mismo. Entonces Jesús mismo nos lo dice. Debemos llevar fruto que manifieste que somos hijos de Dios, que estamos adheridos a Jesús como la vid. En el versículo 5, volviendo aquí, cuando dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. O sea, nosotros antes de venir a Cristo, llevábamos fruto para muerte, contrario a la voluntad de Dios. Era fruto para muerte. En lugar de llevar fruto para Dios, llevaban ellos también fruto para muerte. ¿Por qué? Porque la ley los condenaba por sus pecados y pasiones, y la ley mata. La ley dice, el alma que peque morirá. Y muchos buscaban todavía, como dije anteriormente, buscaban continuar tratando de observar y guardar el sistema legal, el sistema de la ley de Moisés. Y en Gálatas, volviendo a Gálatas, y vamos ahí en el capítulo 3, me encanta lo que nos dice Pablo y lo que les dice a los Gálatas. Fíjense, en el versículo 1 del capítulo 3, les dice, oh, Gálatas insensatos. Insensatos quiere decir tapados, necios, o sea, ignorantes. Oh, Gálatas insensatos, o que no son sabios. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? La verdad es Cristo y la redención por medio de la fe en Él. Entonces dice claramente, ¿quién los fascinó o te hipnotizó o te engatusó para que ahora vuelvas a caer en la ley? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, les dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo claramente le está diciendo a los Gálatas y nos dice a nosotros hoy mismo, no nos dejemos engañar. Para empezar, en este libro de Gálatas nos dice claramente en el versículo 6 del capítulo 1, le dice a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldecido. Pablo les advertía a los Gálatas, los romanos, los creyentes en Roma, también pues estaban siendo engatusados, engañados. Ellos todavía querían aferrarse a la ley, y por eso Pablo en el versículo 5 decía, porque mientras estábamos en la carne, mientras vivíamos dirigidos por la carne, o mientras estábamos en este cuerpo, dice claramente, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora nosotros en el versículo 6 cambia de dirección
cambia la perspectiva. Me encanta cuando Pablo de repente dice, más ahora, por ahora, pero ahora, diferentes frases que usa, pero ahora dice, estamos libres de la ley. La ley ya nos enseñorea del creyente en Cristo, pero ahora estamos libres de la ley. La palabra estamos implica permanentemente libres. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora notemos aquí, ahora estamos libres, permanentemente libres de la ley, porque hemos muerto a esa ley en que estábamos sujetos. Pero ahora de modo que sirvamos, ahora seguimos siendo siervos, pero ahora voluntariamente. Ahora servimos a Jesús por amor, porque estamos agradecidos porque Él dio su vida por nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos a nosotros a ver que estamos ya libres de la ley y ahora debemos servir a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo no lo dice claramente. El hombre viejo, el hombre pecaminoso ha muerto a la ley. Hemos sido hechos nueva criatura, como nos dice la palabra en 2 Corintios 5:17. La ley ya nos enseñorea de nosotros y ahora nosotros vivimos en nueva vida bajo la dirección del Espíritu Santo, porque la letra mata, la ley mata, pero el Espíritu da vida en Cristo Jesús. Así es de que quiero decirte, si tú nunca has recibido a Jesús, entonces, pues la palabra nos enseña que estás muerto en tus pecados. Necesitas ser vivificado. Y para eso es necesario recibir a Jesucristo como tu Salvador. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del Espíritu. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador, repite esta oración conmigo y dile, Señor Jesús, yo creo con todo mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a morir por mis pecados y los pecados de todo el mundo. Yo reconozco que mi pecado me separa de ti y ahora me arrepiento de todo pecado. Te confieso todo pecado, aún los que no me acuerdo. Te pido perdón por todo pecado. Te pido que me limpies de toda inmundicia, que me des un nuevo corazón y nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a toda religiosidad, a toda idolatría y a todo lo oculto. Ahora, Señor, te pido que seas mi Salvador. Me entrego totalmente a ti. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y me des esa nueva vida para vivir para ti el resto de mis días. Por fe te recibo y te doy gracias porque sé que tú me recibes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, ten por seguro que Dios te ha recibido como su hijo o su hija. Ahora eres parte de la familia de Dios. Ese bebé espiritual que acaba de nacer necesita ser alimentado. La palabra de Dios, la Biblia, es la comida espiritual. Entonces, te invito, inclusive, te insto a que leas la palabra de Dios, porque cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te habla. Dios te va a hablar por medio de la palabra y cuando te caiga el 20, como decimos, cuando Dios te hable y te llegue al corazón, recuerda ese pasaje. Si es necesario, márcalo como yo tengo marcas en la mía y pues recibe instrucción del Padre. Otra cosa que es necesaria es pues desarrollar una relación personal
con Cristo, con el Padre por medio de Jesucristo. Por medio de la oración, tú puedes acercarte a Dios confiadamente. Es tu papito ya. Te puedes acercar y orar y hablar con Él. Y como he dicho muchas veces, hay personas que dicen, pero es que yo no sé orar. Solamente sé sincero, habla con Él y expone tus inquietudes, tus deseos, tus necesidades, que ya las sabe. Él desea comunión contigo. Has venido a la familia de Dios y es necesario pues juntarte, congregarte con la familia, con otros creyentes que crean y que busquen la dirección de Dios. Yo te invito a que nos visites en Koinonia Christian Worship Center. Ahí estamos alabando a Dios en espíritu y en verdad. La palabra se enseña dirigida por el Espíritu Santo. Se le da oportunidad al Espíritu Santo para que Dios obre trayendo sanidad, liberando a aquellos que están atrapados en las drogas, en el alcoholismo o aún con espíritus inmundos. Dios ha hecho grandes maravillas. Ha restaurado matrimonios, familias completas. Dios sigue haciendo milagros. Ven, visítanos y ve lo que Dios hace por ti. También quiero hacer un llamado a aquellos que recibieron a Cristo a que den ese paso de obediencia, el bautismo. Esta pluma representa ahora el nivel de agua. El bautismo significa sumergirse. Sumergirse. No nomás que me mojen el topete como lo hicieron cuando yo tenía 8 meses. No. Se necesita sumergir en el agua para identificarte con la muerte de Cristo, como vimos en el capítulo 6 de Romanos, y con la resurrección de Cristo cuando asciendes del agua. Ahí cumples uno de los requisitos o lo que Dios nos encargó. Jesús mismo dijo, toda autoridad me ha sido dada en Mateo 28, de 18 en adelante, tanto arriba en los cielos como en la tierra. Por tanto, ir a ser discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin. Jesús mismo fue bautizado y el bautismo es un paso de obediencia en la que tú te identificas como alguien que quiere seguir a Cristo y vivir para Él el resto de tus días. Ahora, por último, aquellos que han caído en pecado, se han apartado de Dios, se han apartado de la iglesia, vuelvan a Dios, vuelve al Padre, como el hijo pródigo, arrepiéntete y clama al Padre. El hijo pródigo, ya vimos que en la historia del hijo pródigo, pues terminó comiendo la comida de los cerdos. Se encontró comiendo las algarrobas de los cerdos en un chiquero. Y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a volver a la casa de mi padre. Parafraseado. Le pediré perdón. Le diré que me haga como uno de sus siervos porque no merezco ser su hijo. Y el padre no dijo, vete a escarbar allá o vete a hacer aquello. No. El padre esperaba a su hijo, así como Dios Padre te espera a que vuelvas tú. Y nos dice la historia que cuando su hijo volvió, lo besó en el cuello y lo revistió con ropas limpias. Es lo que Dios quiere hacer, que despojarte de esas ropas inmundas y revestirte de la santidad de Cristo. Tú eres hijo de Dios, un hijo pródigo, un hijo desobediente, pero Dios no deja de amarte. O hija de Dios, vuelve a papito. Si tú quieres volver, al igual que el hijo pródigo, clama a Él y pídele perdón. Y la oración de arrepentimiento del hijo pródigo, dile igual, Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque te he ofendido. He menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia. He menospreciado la sangre de Cristo con la que fui lavado y he contristado a tu Espíritu Santo. Ahora me arrepiento. Te pido perdón por todo pecado. Te pido que me laves de nuevo con la sangre de Cristo.
que me llenes de nuevo con tu Espíritu Santo y que vuelvas a mi corazón ese gozo de tu salvación que tuve cuando primero te conocí. Una vez más te pido perdón y por fe yo recibo tu perdón y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de arrepentimiento, el Padre te ha perdonado, te ha justificado, te ha reconciliado con Él. Vuelve a hacer las primeras cosas que hacías. Pasa tiempo con Él en oración, pasa tiempo en la palabra de Dios y regocíjate en su presencia. Vuelve de lleno porque Él te ha recibido de lleno. Una vez más, regocíjate en el Señor. Ahora les pido que sigan orando por Ramón, el hermano de nuestro hermano Tony, sigan orando por aquellos enfermos que ustedes saben que están pasando, si no es COVID, cualquier otra situación o enfermedad. Sigan orando para que Dios nos siga usando. Les pido que sigan orando por nosotros. Y para cerrar, igual como lo he hecho siempre, les digo como el apóstol Pablo les dijo a los filipenses, regocíjense en el Señor siempre. Y hoy día, escojan regocijarse en nuestro Señor Jesucristo todo el día. El Señor les siga bendiciendo.